Hola chicos, buena tarde. Bueno, yo les voy a explicar los orígenes del debate sobre cultura y percepción en lo que se centra como en sí el tema. Bueno, ya sabemos que la percepción ha sido uno de los problemas que ha ocupado al pensamiento occidental a través de toda su historia. En realidad la discusión ha girado en torno en si el fenómeno de la percepción es innato o aprendido. Y durante los siglos XVIII y XIX, como vemos en la diapositiva, se enfrentaron dos corrientes, el nativismo y el empirismo. Esta primera, el nativismo, sostenía que la teoría de los orígenes innatos de la percepción, o sea, que la percepción era innata, y su opuesto, el empirismo, sostenía que la percepción era un proceso de aprendizaje durante el contacto del organismo con el medio. Bueno, hoy en día, y es más frecuente que consideremos que el problema consiste en saber cuáles son los aspectos de la percepción que ocurren sin experiencia anterior, es decir, que son innatos, y cuáles son el resultado del aprendizaje y cómo estos interactúan en las actividades perceptivas innatas y adquiridas. Es decir, que en realidad la conclusión que se llega es que ambas posturas son válidas y son importantes porque partimos de que nosotros podemos percibir cosas sin tener una experiencia anterior y que también podemos, gracias a tener una experiencia, podemos dar resultado y podemos tener un aprendizaje de esos estímulos que nos llegan del medio. En los momentos iniciales y más decisivos en la temática planteada del siglo XIX fueron por antropólogos y psicólogos de la Universidad de Cambridge. Estos fueron los responsables del primer estudio comparativo y riguroso y sistemático sobre las capacidades sensoriales y cognitivas de los habitantes del Estrecho de Torres entre Nueva Guinea y Australia e India meridional. Es decir, que gracias a estos profesionales se abrió como el campo y el estudio de que esta percepción y cognición sí tenía relación en ciertas culturas, pero el trabajo más minucioso y fructífero sobre este tema lo realizó William Hansel Rivers, quien pudo refutar el viejo mito de la supuesta extraordinaria capacidad visual de los pueblos primitivos, y sus resultados parecen no apoyar los prejuicios sobre la existencia de ciertos sentidos más desarrollados en pueblos primitivos. Es decir, Rivers defendió que las diferencias entre salvajes y occidentales en la agudeza visual que efectivamente existían, o sea, realmente sí existía una diferencia entre esas especies primitivas y entre nosotros, pues en ese tiempo los occidentales, aparecían debido a que los primeros prestaban más atención a los detalles de su ambiente. O sea, ellos atendían con minuciosidad a los elementos constituyentes de su hábitat, que en gran parte, debido a sus condiciones de vida, ellos eran, ustedes saben que las personas primitivas partían de la experiencia, del empirismo y de esas prácticas socioculturales. Entonces estos individuos se convertían en expertos en hacer discriminaciones finas y relevantes para su supervivencia y la de los suyos, que gracias a ellos, yo creo que parte de ahí en muchos sentidos de las grandes civilizaciones. Y estas prácticas pues eran diferenciales en la vida cotidiana de los pueblos primitivos frente a los occidentales, pues según Rivers, que acá lo vemos, porque no hacen sustancialmente diferentes a ambos grupos en la agudeza visual, sino en lo que se refiere a su superestructura intelectual. Es decir, que esa manera que considera que los primeros, o sea, los primitivos, al centrar toda su actividad mental en las dimensiones sensoriales, no desarrollan al mismo nivel que los segundos
sus capacidades de discernimiento y razonamiento. Es decir, que River en sus aportaciones partía del hecho de que ese rasgo cultural y que nos diferenció, sí, era eso, que ellos se fijaban mucho en las dimensiones sensoriales y por eso quizás su percepción de las cosas partía todo de esa dimensión del cosmos y de lo sobrenatural. En cambio, la cultura occidental le daba mucha relevancia al discernimiento y al razonamiento, o sea, cómo lo que yo estoy viendo, cómo lo proceso realmente, cómo le doy un significado. Las aportaciones de Rive nos interesan en la medida en que fue el primero en elaborar la hipótesis cultural básica aplicada al estudio de la percepción o más en concreto de las ilusiones perceptivas. A saber, no existe una diferencia general de la susceptibilidad a las ilusiones visuales entre europeos y primitivos, sino que el sentido de las diferencias está en función del tipo de ilusión y que ésta depende de las experiencias diferenciales de cada grupo cultural. Claro, como venía diciendo, para estos grupos primitivos no era lo mismo la forma eh, de, de hacer una vivienda y que para el grupo occidental pues también partía de que, de que la forma de hacer una vivienda era diferente. O sea, esas experiencias diferenciales eran lo que partía de la forma en cómo ellos percibían y que gracias a la ilusión le daban como un sentido y un significativo. Bueno, también los trabajos y las consideraciones de Rieder inspiraron la aparición de toda una línea de trabajo sobre la relación entre cultura y percepción y podríamos destacar algunos autores como Alport, que también lo hemos visto en aportaciones a la personalidad de Verosky, Berry, Campbell, y que su influencia fue decisiva para los factores ecológicos y culturales en la susceptibilidad a las ilusiones perceptivas. Bueno, muchachas, compañeros, ahora mi compañera Adriana les va a explicar el tema siguiente. Muchas gracias.